En verdad que el Señor Jesucristo es nuestro tesoro, ¿verdad? Cómo me gusta cualquier canto que dice que Él es la razón de nuestro existir, vivir. Es exactamente la verdad. Quiero pedirles que por los siguientes momentos se olviden de cualquier cosa que está ocurriendo afuera. Que guarden su teléfono, que lo pongan en modo iglesia, como dice el pastor Ashcraft. Que no haya ruido. Que me presten su atención. No va a ser largo la predicación de la palabra de Dios. Estoy consciente muy bien del tiempo y quiero terminar a un tiempo más temprano de lo normal. Pero necesito que se enfoque y ponga atención a propósito. No voy a predicar largo para que usted trate de agarrar algo entre todo lo que se dice. El mensaje es muy conciso y muy directo y muy sencillo. Si usted no pone atención a propósito, puede que hable tan rápido que usted no agarró nada. Y usted Dios lo trajo aquí fue por una razón. La palabra de Dios es nuestro tesoro, dice la palabra de Dios. Él es la verdad. La palabra de Dios es la razón por qué nos congregamos en esta mañana. Nos gozamos de los cantos y yo creo que la música ha sido para la gloria del Señor esta mañana. Nos gozamos de poder cantar al Señor, poder recoger una ofrenda, pero creo que hemos llegado a la parte más importante. La predicación de la palabra de Dios. No porque yo lo estoy predicando. Quien sea pudiera pararse a predicar ahorita. Pero es por el respeto y la dignidad que Dios merece de nuestra parte para poner atención. La Biblia tiene 66 libros escritos por 40 diferentes hombres de diferentes eras a través de un periodo de 4,000 años. Inspirados por Dios para escribir lo que Dios quería que escribieran. Ella nos cuenta de cómo es que Dios creó todas las cosas. Cómo creó al hombre y cómo creó a la mujer, Adán y Eva. Nos testifica cómo es que el hombre escogió desobedecer a Dios, cayendo en pecado y en condenación. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia es bien clara en Romanos 3:10, por favor, si tiene su Biblia. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice la palabra de Dios así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre a causa de la desobediencia de Adán y Eva, que cayeron en pecado. El pecado trasladó o pasó a toda la humanidad. Por lo tanto, nacemos nosotros ya con la maldición y consecuencia del pecado de Adán y Eva. Eso es lo que la Biblia enseña. Y aquí la Biblia claramente dice que no hay justo ni aun uno. El hombre trata de justificarse a través de religión. El hombre trata de justificarse a través de buenas dádivas, a través de buenas obras. Y creo que todo eso es importante. El problema es que no importa cuánto hagamos nosotros bien, no cambia el estado interior de nosotros, nuestra condición espiritual. Y la condición espiritual, la causa del pecado es que somos muertos. El pecado, dice la Biblia, que da luz, la muerte. Por el pecado somos condenados. Noten Romanos 3:23, ahí mismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que están destituidos. Esa palabra significa en esencia separados o apartados. Dios no condena al hombre al infierno o a perdición. Es el pecado del hombre que nos condena. Nadie me forzó la mano y me obligó a pecar. Yo peco voluntariamente. Y aunque no pecara yo en esta vida, nací con la consecuencia del pecado por causa de Adán y Eva, porque todos venimos de la misma semilla. La Biblia aquí dice que estamos destituidos. Eso quiere decir que
que no podemos entrar al cielo de la gloria de Dios. Hay una barrera, hay una división que no me permite a mí poder ir al cielo. Esa división está ahí a causa de nuestro pecado. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representa el tiempo de la ley. El Nuevo Testamento representa el tiempo de la gracia. Los mandamientos de Jehová fueron dados al hombre para mostrarle al hombre que era imposible para lograr justificarse por medio de guardar la ley, ya que es imposible ser perfecto respecto a la ley. Todos en alguna otra parte vamos a fallar. Y si somos culpables de un pecado, somos culpables de todos los pecados. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo para hacer el sacrificio perfecto, limpio de todo pecado, sin la mancha del pecado de la semilla del hombre de Adán. Nació de una virgen, 100% Dios y 100% hombre. Vino para redimir al pecador. Filipenses 2:5 dice la palabra y es así. Perdón. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, escuche bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que por el gozo puesto delante de él, de Cristo, la salvación de los hombres, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando todo lo horrible que él tuviera que confrontar, todo lo horrible que él tenía que sufrir para poder llegar a la cruz y ser el sacrificio perpetuo, ser aquel ofrenda de olor fragante ante Dios para satisfacer la ira de Dios contra el hombre y su pecado. Él tenía que aguantar y soportar todo lo que le vendría, los azotes, las escupidas, las bofetadas, las heridas, los latigazos que recibió. Dice la Biblia que 40 menos 1 recibió golpes horribles a su frente. Le pusieron corona de espina, se le sembraron en su frente, en su cabeza, sangró, le dieron vinagre para beber, lo crucificaron con clavos en la cruz, le pusieron algo dentro de su costado, una lanza en su costado, abriendo su cuerpo y derramando agua y sangre, dice la Biblia, y muriendo en la cruz, dice la Biblia. Ahí llevó todos nuestros pecados sobre él. El hombre estaba perdido por su pecado, rumbo hacia el castigo eterno, el infierno. Dice Romanos 6:23, por favor, si van conmigo ahí, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Note cómo dice claramente la Biblia, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabía que todos un día vamos a morir? Todos vamos a morir. No sabemos la hora ni el día, pero de seguro toda persona un día va a morir. Todos vamos a morir. La Biblia dice que el castigo eterno, la paga del pecado, es muerte. Ahora, ¿de qué está hablando la Biblia cuando dice de este castigo, de este juicio que viene después de la muerte? Deje decirle, no todo termina en la tumba. No todo termina. Yo sé que hay una mentira y hay un engaño, una falacia de hacer pensar a la humanidad que todo termina en la tumba, pero no todo termina en la tumba. Después de la muerte hay un juicio, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dice Apocalipsis 20, por favor vayan conmigo, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, por favor. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Si están ahí, diga un amén. Dice así la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la Biblia habla de una segunda muerte. Acabamos de ver que la paga del pecado es muerte. ¿De qué muerte está hablando? ¿Quiere decir que cuando yo muera yo pagué por mis pecados? No, absolutamente no. Todos vamos a morir. Si fuera así, entonces todos iríamos al cielo. Pero no todos vamos al cielo. Hay gente que la Biblia registra que fue al infierno. Hay una historia real, verídica en la Biblia, de un hombre rico que murió y despierta y abre sus ojos en el infierno y describe el infierno. La Biblia, yo creo que es la palabra de Dios. Yo creo que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Yo puedo discutir con un hombre una religión, por supuesto que podemos debatir con una religión, sus credos y sus dogmas y sus estatutos de cómo ellos se gobiernan, sus creencias. Podríamos discutir y debatir bastante. Quizás por eso hay tanta variedad de diferentes religiones. Pero hay una cosa de cual no se puede discutir, y esa es la palabra de Dios. Sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Dios es la verdad. Lo que Él dice es verdad, y yo tengo que creerla por lo tanto. Dice en el capítulo 21, ahí mismo en Apocalipsis 21:8. Dice la Biblia: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán, note la palabra tendrán, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez dice la Biblia que habla de la muerte segunda. Por esto Dios nos dio la palabra de Dios, su palabra preservada a través de los siglos por promesa de Dios. Todo lo demás pasará, pero Dios dijo que sus palabras nunca pasarían. Es una promesa de Dios de preservar. Yo sé que hay muchas diferentes Biblias. El hombre, por su astucia y por su religiosidad, han querido cambiar la palabra de Dios. Algunas versiones le han quitado versículos, otros han cambiado libros totalmente, han metido diferentes libros, otros han querido crear nuevas Biblias. Pero la verdad es que la promesa de Dios está firme. Dios nos ha dado su palabra preservada, completa y tal y como Él quiere que la entendamos. Nos la dio para enseñarnos cómo podemos ser salvos, cómo podemos reconciliarnos con Dios. Cristo le dijo a Nicodemo, que llegó preguntándole a él sobre la salvación, le dijo: tendráis que renacer. Para ser salvo tenemos que renacer. Aquí está lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Lo acabamos de leer, el hermano García lo leyó en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Solo Dios puede crear algo nuevo. El hombre puede hacer mucho en la ciencia, el hombre puede inventarse muchas cosas, pero el hombre hay algo que no puede hacer, y eso es crear algo de la nada, hacer algo nuevo. Solo Dios tiene la capacidad de hacer eso. El Nuevo Testamento es bien claro, es el tiempo de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, lo que Dios nos da que no merecemos. La verdad es que porque todos somos pecadores, todos merecemos el castigo eterno. Quizás habrá gente más honrada, quizás hay gente más sincera, quizás hay más gente mejores que otros. A lo mejor yo tengo más pecado que usted, a lo mejor usted tiene menos pecados que uno. Pero es irrelevante, todos somos pecadores, dice la Biblia. Esta planta podrá tener menos hojas que esa planta, pero las dos siguen siendo plantas. Dios ve al hombre, al alma del hombre, como una alma contaminada por el pecado. Por lo tanto, tuvo que mandar a su hijo.
un sacrificio perfecto. Y es en el Nuevo Testamento que oímos de las buenas nuevas, es que Jesús ya tomó nuestro lugar muriendo en la cruz por nuestros pecados, y Él nos ofrece perdón y remisión de nuestros pecados. Es decir, que borra nuestros pecados. Dice la Biblia que Él ya no va a recordarse jamás de nuestros pecados. Él escoge, elige jamás recordarse de nuestros pecados. Solo Dios, no ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. No ningún acto religioso puede redimirme así de mis pecados. Ningún motivo de conciencia, ningún anhelo de nuestro corazón podrá borrar nuestro pasado horrible del pecado. Solo Dios es capaz de borrar todo el pecado, y como que si nunca hemos pecado. Ese es el poder de Cristo y la salvación que Él ofrece. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede un hombre ser salvo? ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a ser salvo? Entonces, noten Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Cuando usted ha llegado, diga un amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando Dios dice que algo va a suceder, tenemos que creer lo que Él dice. No hay razón por el cual dudar de Dios. Nunca ha mentido. Es más, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Dios dice algo, tenemos que creerlo. En el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo creo en mi corazón que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo, y Él me puede perdonar y omitir todos mis pecados, y yo lo creo en mi corazón y los confieso con mi boca, lo digo, lo proclamo, lo acepto, lo recibo, entonces dice la Biblia, serás salvo. No te dice versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que me creyere no será avergonzado. Me encanta la palabra de Dios, porque Dios dice esto: no importa quién eres, no importa qué pecado ha hecho, no importa qué horrible es su pasado, no importa cuánto ha hecho mal, qué tan lejos ha estado de Dios, qué tan cerca ha estado de Dios, dice Dios claramente: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la Biblia en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra de Dios, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado, escúchelo bien, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte. ¿Por qué? Por esa condenación horrible del infierno. Íbamos rumbo al infierno. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados para una eternidad en el infierno a causa de nuestro pecado. Pero dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Hemos pasado de muerte ahora a vida en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Usted, es cierto, un día va a morir. Todos vamos a morir. Y usted y yo vamos a llegar ante el gran trono blanco un día. Y ahí el diablo va a querer acusarnos, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo es el acusador de los hermanos.
Él siempre está acusando, apuntando los pecados, señalando las faltas del hombre. ¿Por qué? Porque Él quiere condenar lo más posible a los hombres al infierno, porque cada alma que se va al infierno es una ofensa y es un descrédito, es una vergüenza a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es un menosprecio más a Dios, y Él quiere hacer caer al hombre y su alma eternamente al infierno, porque Él sabe que ese es el mismo destino que a Él le toca. Pero dice Dios que ahora pues los que están en Cristo, ninguna condenación hay para Él. 1 Juan 5:10 dice la Biblia: el que cree en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído, escuche bien esto, no ha creído en el testimonio, o sea, el testamento, el testimonio de Dios, de su Biblia, acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, hace una diferencia a los que tienen a Cristo en su corazón y los que no tienen a Cristo en su corazón. Aquí hay personas que todos estamos aquí porque creemos en Dios, pero aquí hay personas que tienen a Cristo en su corazón, y aquí hay personas que todavía no tienen Cristo en su corazón. Dice la Biblia en Juan 1:12 que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso me dice que no todos son hijos de Dios. Solo los que están en Cristo Jesús, los que han recibido a Cristo como su único suficiente Salvador, son hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos una nueva criatura, una nueva creación. Como hijos de Dios, Dios desea que aprendamos a seguirle a Él, aprendamos a obedecerle a Él. Dios desea cambiar nuestras vidas para que podamos gozar y disfrutar la paz de Dios y la paz con Dios en esta vida. Él quiere transformarnos de la antigua manera de vivir para que vivamos en una nueva manera de vivir. Estamos perdidos en pecados, desobedientes, siguiendo a este mundo y el príncipe, la potestad del aire de este mundo, el diablo. Pero en Cristo ahora podemos ser obedientes a Él. Estamos libres. Dice la Biblia que Él rompió las cadenas del pecado. Ya no tengo que someterme a lo que el diablo dice. Ya no estoy condenado al infierno. Ya tengo un redentor, y mi redentor, dice la Biblia, vive. El primer paso de obediencia para aquellos que han creído en Él es el bautismo. ¿Qué es el bautismo entonces? Algunos creen que el bautismo salva, otros no creen que el bautismo salva, otros creen que el bautismo es irrelevante, que no hay necesidad de hacerlo, ya que me bautizaron cuando era bebé. Pero dice en Colosenses 2:12, por favor, dice así, si gusta buscarlo, mírelo para que vea que está en la Biblia. Colosenses 2:12. Dice la palabra de Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis, dice, vamos a Colosenses 2, no quiero errar leerlo. Colosenses 2:12. Perdóneme. Colosenses, ya voy llegando. Dice la palabra de Dios, versículo 12, por favor. Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La palabra bautismo en griego es la palabra baptisdo, que significa sumergir, inmersión, o hundir o cubrir. En Hechos 8:12, si gustan ir ahí conmigo, por favor, Hechos 8:12, ya vamos a terminar. Hechos 8:12, por favor, présteme un poquito más de atención y ya vamos a terminar. Hechos 8:12, créame que valdrá la pena que usted se quede a esperar. Hechos 8:12, por favor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
Dice la Biblia que se bautizaban hombres y ¿qué? Mujeres. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesucristo, lo cual yo estoy predicando esta mañana, se bautizaban hombres y ¿qué? Felipe dijo esto en el mismo capítulo. Le dijo a un hombre que estaba preguntando acerca del bautismo. Él había escuchado el evangelio, él había creído en Cristo, que él era el Hijo de Dios. Y le dijo este hombre a Felipe, él le dijo: ¿qué debo hacer yo me puedo bautizar? Y dijo Felipe bien fácilmente y sencillamente, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Note, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El mismo día que creyó en Cristo, se bautizó. Le dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: no hay nada que te impida. No tienes que tomar clases, no tienes que cambiar tu vida, no tienes que ir conmigo a la sinagoga o al templo. Lo único que tienes que hacer para ser bautizado es que si crees de todo corazón, bien puedes. No hay nada que impide que un cristiano sea obediente a Dios. Dios quiere que cada creyente se identifique con Él y sea obediente a través del bautismo. Es bien claro la palabra de Dios. La gente en la Biblia, cuando creían, eran bautizados el mismo día. No esperaban por ninguna razón. No había requisitos, no había un comité, no había un tiempo de prueba o de testimonio. Ni siquiera tenían que aprender más de la Biblia. Simplemente creían de todo corazón que Cristo murió por ellos, creyeron en Él y podían inmediatamente obedecer a su Padre Celestial. No había ningún requisito. Jesús mismo fue bautizado siendo Dios, pero Él lo hizo para cumplir, dice la Biblia, toda justicia. Para cumplir toda justicia. ¿Por qué dijo eso? Es que cuando un cristiano, cuando un creyente en Cristo dice creer en Cristo para salvación, pero rehúsa obedecer a Dios en lo espiritual, está en desobediencia. Por lo tanto, no puede cumplir toda justicia. Pero cuando un creyente en Cristo reconoce que está perdido y recibe a Cristo como su Salvador, es una nueva criatura, ya no es la misma persona, ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, ahora como hijo de Dios, yo quiero obedecer a Dios. Y el primer paso de obediencia, según la Biblia lo distingue, es el bautismo. El bautismo es una identificación con Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. El mensaje de la Biblia es: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. En Hechos 16:29 había un hombre carcelero que fue salvo, y él y toda su familia fueron salvos la misma noche. Y él y su familia todos se bautizaron la misma noche. Usted hoy puede salir de aquí una nueva criatura. Usted hoy puede salir de aquí con todos sus pecados perdonados, toda su alma justificada. No porque es una buena persona, porque nadie merece el cielo. Todos somos indignos del cielo, todos merecemos el castigo eterno. Pero en Cristo, dice la Biblia, somos nueva criatura en Él. Somos salvos por gracia. Y si usted hoy reconoce que el pecado es parte de su vida y usted ha pecado contra Dios, y usted sabe que es culpable de romper los mandamientos de Dios, y se humilla hoy reconociendo que solo Cristo le puede perdonar y solo Él es perfecto, no ninguna religión, no ninguna iglesia, solo Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados, y Él está esperando con brazos abiertos. Hay un dicho que me encanta: toma un paso hacia Dios y Él va a tomar 2 pasos hacia usted.
Él está esperándole. Él entiende lo que el pecado es. Él ve lo horrible del pecado. Él mira lo que ha hecho el pecado en su vida, la tristeza que ha traído, la amargura, los resentimientos, la desesperación, lo agotado que es vivir en pecado. Él lo conoce. Por eso Él murió en la cruz, para redimir al hombre, para que no viviera bajo esa condenación y viviera una vida en abundancia en Cristo Jesús, donde hay gozo y alegría. ¿O es verdad? Seguimos viviendo en este mundo. Es verdad, seguimos estando aquí luchando contra la carne, luchando contra el mal. Pero cuando estamos en Cristo, dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que cuando moramos en Cristo, nuestra alma podrá ir eternamente derechito al cielo. No porque somos buenos. Oh, no. Nadie es mejor que nadie. Nadie. No importa qué tan santo yo me crea. No importa qué tan piadoso yo me crea ser, aunque soy pastor. Nadie es más justo, nadie es mejor que alguien más aquí. Todos somos igual a la pie de la cruz. Y Dios no rechaza a nadie. Si usted hoy viene a Él y le dice: Señor, yo entiendo eso. Yo tengo una alma y la verdad es que si yo muriera hoy, no estoy 100% seguro de ir al cielo con Dios. No estoy. Creo en ti, Dios, pero nunca he arreglado ese asunto de mi salvación. Y si tú me estás ofreciendo vida eterna a través de tu Hijo, Señor, yo no quiero ser uno que te ha rechazado. Yo quiero recibirte. Yo quiero pedirle que entres en mi corazón. Creo en mi corazón y te confieso con mi boca. Y usted reciba a Cristo hoy como su Salvador. Y Dios dice que lo va a hacer pasar de muerte a vida. Y ahora, como cristiano, no hay nadie que podrá quitarle la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted pide a Cristo que le salve, usted es salvo hoy y para siempre. Y obedezca a Dios. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Quiere la bendición de una nueva vida en Él? ¿Quiere las bendiciones que Dios tiene preparados para usted? Hay un tesoro, y ese tesoro para el cristiano es Cristo Jesús. Y Él quiere bendecir su vida, Él quiere transformarlo, Él quiere cambiar su hogar, quiere cambiar su matrimonio, quiere cambiar su estado emocional. Él quiere ser una persona victoriosa, una persona gozosa. Sí, es posible. A pesar del pecado, Dios puede transformar una vida entera. Cristo, la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor. Padre, bendice la invitación.